esta hora damos gracias a tu nombre. Nos gozamos de estar juntos, reunidos en este lugar, honrando, alabando tu nombre, Señor. Que los cielos estén abiertos, provocados por la alabanza honesta del corazón, por la confesión de fe en tu nombre. Los cielos se abren. Es tu nombre la llave que da apertura a las puertas, a los portones celestiales del reino de Dios. Es tu nombre que da acceso, que traspasa aún la oposición misma espiritual de maldad, Señor. Es tu nombre que produce que la confesión, la alabanza, la adoración honesta aún provoque que en tu nombre, basado en tu nombre, fundamentado en tu nombre, toda rodilla se incline, Señor, y tenga que abrir paso a lo que proviene a través de tu nombre en el corazón de tu pueblo. Por eso, en esta noche, en la alabanza honesta, en la confesión de fe honesta, basada en tu nombre, hay apertura, Señor. Hay apertura del reino, hay apertura de la dimensión espiritual, y todo lo que intenta resistir, oponer, Señor, queda en este momento anulado, queda en este momento sujeto y cautivo en tu nombre, Jesús. Y se crea en este momento, o se ha creado minutos antes, a través de la alabanza y la oración, se ha creado un acceso de corazón a corazón, un acceso sin restricción, un acceso abundante de tu presencia, expuestos a tu palabra y a tu mensaje, expuestos a tu nombre. Los santificamos y honramos en medio nuestro, y tu reino es y está establecido en el corazón del que cree, porque está establecido en la palabra de Dios que estas señales seguirán al que cree, y es tu reino afirmado en el corazón del que cree. Por eso el que alaba, el que adora, el que ora, fundamentado en tu reino, Señor, hay señales que acreditan que el reino está con ellos y está en ellos también. Por eso en esta hora traemos la autoridad del reino de la luz, del reino celestial de Cristo, que ha vencido al de las tinieblas, que ha vencido a la oposición satánica, que ha vencido al pecado, a la semilla de maldad. Y es por la fe que toda tentación es vencida, y es por la fe que todo espíritu opositor es vencido, y es por la fe que se limpian los caminos, y es por la fe que obra milagros, que ocurre lo que Dios ha decretado que ocurra, y estamos expuestos a los decretos santos del Padre que está en los cielos. Y como hijos nos movemos bajo decreto, y el decreto nos habilita a remover restricciones. Y dice la Escritura: removiendo y revocando todo decreto de acta que nos era contraria, por medio de la sangre de Jesucristo y la victoria en la cruz. Y en este momento traigo a esta hora la palabra y la confesión de fe. Revoco todo decreto de acta que me era contrario. Revoco toda restricción que estaba delante de mí. Revoco toda oposición delante de mi caminar en fe. En este momento todo lo que parecía cerrado, obstaculizado, estrecho, ahora es quitado de delante de mí, y camino bajo decreto divino de ser saciado en mi alma, de que los niveles que tengo Dios los eleva a su máximo potencial y dimensiones, y aquello que necesito el Padre provee y concede. Me muevo bajo ese decreto, y aún toda restricción que estaba en la mente como fortaleza cae en el nombre de Cristo. Toda restricción que estaba en la parte emocional por sentimientos encontrados, ahora es liberada el alma en el nombre de Cristo. Y promulgo el decreto de la cruz, que hay libertad para el que cree en el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor si lo crees y alaba su nombre. Nos movemos bajo decreto del reino de Dios. Amén. Toma asiento. Continuamos, ya estamos en las últimas enseñanzas de el primer nivel de estos 2 meses, nacer de nuevo. Hemos visto muchas cosas muy interesantes,
que deseo que sean atesoradas en el corazón, en el corazón. Como aprendimos el otro martes, que lo que atesoras en el corazón de la palabra se te aparece en tu mente como la solución a tu problema. Por eso la palabra es hablada durante el tiempo que la necesitas, pero también antes del tiempo. Lo importante es que tu corazón, que es visto espiritualmente como un cofre de tesoro, tu corazón es visto como un cofre de tesoro, como un mueble que tiene la capacidad de almacenar. Ahí cada uno decide qué guarda y qué saca. Y el consejo bíblico es: guarda la palabra, que sea tu tesoro, tu recurso la palabra. No se trata específicamente de memorizar de principio a fin, salvo que tengas una inteligencia generosa, pero más que nada es capturar esa porción que te impacta, que te confronta, que te hace meditar, que tiene un trato personal, guardarla, porque durante el tiempo se presentará como la solución, y así de práctico y de sencillo es como Dios puede responder y hacerte avanzar, para que no te retrases en muchas cosas que tenés que avanzar. Hay momentos, muchos creo, en que Dios dirá o nos pone el ejemplo de Moisés delante del Mar Rojo: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y divide el mar. Y voy a decir, ¿por qué Dios le dio una orden a Moisés de que no orara? ¿Qué tendría de malo que orara? ¿Qué tendría de malo que él se pusiera a clamar una oración intensa? Pasa que cuando Dios llamó a Moisés en el desierto, en la visión, en el encuentro de la zarza ardiente, Dios le dio una palabra a él. Le dijo: y la señal o la evidencia de que yo te hablé es que en este mismo monte me adorarán y me darán sacrificios. Entonces el Mar Rojo, que parecía un impedimento, no podría detener a alguien que Dios le dio una palabra. Por eso lo que hizo Dios es traer la memoria a él, o hacerle subir de su corazón una palabra que ya le había dado. Cuando Dios ya te da una palabra, cuando Dios te entrega una directiva, vos tenés que comprender que las supuestas restricciones o retrasos que intentan presentarse en tu camino, vos la podés rápidamente solucionar cuando traes la palabra a memoria. Y con la autoridad de la palabra que Dios ya dio, eso tiene que solucionarse. Eso tiene que responder. Jesús dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, labrarán al monte que se quite y él se quitará. Jesús no se refirió a hacer espectáculos, decir: mirá cómo corro esta montaña, ¿no te gusta? De la muevo allá. Sino de hablar específicamente los montes, montañas, árboles, que son los términos que Jesús usó. Proféticamente representan obstáculos, desafíos, oposiciones, restricciones, impedimentos que intentan frenar el avance. Y Jesús dijo cómo solucionar: dile que se mueva. Y ese grado de autoridad Jesús no dijo: se la daré al que tenga tantos años o demás. Él dijo: al que yo le encuentro una fe como esta semilla. ¿Por qué la gente no logra resolver su problema? Porque no sabe hablar. Añade a la situación, le añade más queja, le añade más problema con el lenguaje que usa.
lo único que hace es incrementar más en sus ojos el problema. ¿Alguna vez alguien te dijo algo que por ahí te molestó, pero te dijo una verdad? Este problema no es tan grande como pensás. Y vos escandalizado por eso. Entraste en una crisis y una dramatización casi de telenovela. Así como, ¡ah! Como diciendo, no me entienden. Sí, uno puede comprender esa parte emocional. Pero el lenguaje que usás produce que tu mente exagere el tamaño del problema. Si emplearas el lenguaje de la fe, se solucionaría. Esta es como la historia que dice cómo la sombra o cómo el punto de vista te puede hacer creer cosas que no son. Entonces dice que había un ejército paralizado por algo que veían, y era la silueta de un aparente gigante. Se frenaron, paralizaron, temieron, no querían avanzar. Pero hubo una persona que lo vio desde otro lugar y les pudo comunicar que el aparente gigante que a ellos los frenó no era más que una persona enana que el sol le estaba dando desde un lugar que hacía que su sombra pareciera una persona gigante. Esa parábola está referida a cómo los puntos de vista pueden frenar a alguien, paralizarlo o hacerle tomar la decisión de seguir adelante. Cuando uno no emplea el lenguaje de fe, empleará lenguajes cotidianos de la queja y muchas cosas. Y eso hará como el ejército, que veas todo desde un lugar que todo es gigante, imposible. Pero cuando empleas el lenguaje de la fe, vos vas a ver las cosas siempre con una posible solución. Entonces el que emplea el lenguaje de la fe no se va a dar por vencido. Alguien dijo, te vas a dar por vencedor, haciendo referencia a un texto bíblico, más que vencedor. Pero eso es el lenguaje. Tu lenguaje habla lo que percibe, lo que piensa, cómo ve la situación. Hay gente que en el tiempo que estudió, todo examen le era una montaña. Todo tiempo de evaluación era exageradamente el momento. Pero cuando tomaba la fiel decisión de enfrentarlo y aprobaba, se daba cuenta que no era tan difícil o tan grande como pensaba. Pero la manera en que pudo verlo de esa manera cuando se animó y confió en enfrentar eso. Y la fe te genera que antes de declarar algo difícil o no, lo enfrentes. Jesús habló diciendo una montaña, un monte, un árbol, algo que parece inamovible. Anda a empujar un árbol, intenta arrancarlo, levantarlo con tu fuerza. Anda, intentamos una montaña. Jesús hizo referencia a cosas que a los ojos parecen inamovibles, diciendo esto se puso acá y se terminó mi avance para siempre. Y Jesús dijo, con una orden se quitará. Jesús nos hizo una referencia al lenguaje que tengamos. Vos usás el lenguaje de la incredulidad, de la duda. Ese desafío que se presentó es el final para vos. A partir de ahí no vas a avanzar, pero porque vos te convenciste de eso. Pero cuando empleas el lenguaje de la fe, lo que va a ocurrir es una proeza delante tuyo. Una conquista. Una victoria que no pudo haber sido proporcionada si no era porque aprendiste a hablar. Aprendiste a usar el lenguaje. Hay gente que lamentablemente exagera la humildad, y yo lo llamo falsa humildad,
que dicen, yo no me atrevo a hablar de esa manera. Yo le digo, Dios, si querés, hacelo, porque se piensan que eso es humildad. La humildad no pasa por decir esas cosas. La humildad pasa justamente por atreverte a practicar o aplicar lo que se te dijo que tenés que hacer. Y si Jesús dijo tenés que hablar, tu humildad es cuando hablas. Jesús no dijo digan a Dios si quiere que se mueva. Jesús dijo díganle que se mueva. Entonces el humilde es el que aplica la directiva exactamente, no el que dice ay, yo no me atrevo. Ese esconde una incredulidad que tiene. Prefiere pasar por humilde, aunque no lo es bíblicamente, que pasa vergüenza según él. Pero el humilde se muestra en aquel que obedece la enseñanza, la instrucción específicamente. Entonces Jesús dijo, háblale y se va a quitar. Si tuvieran fe. En un momento le habló a Pedro, porque Pedro preguntó y dijo, Señor, mira, se secó la higuera que maldijiste. Y Jesús le responde, si tuvieras fe en Dios. Pero la traducción original dice, si tuvieras la fe de Dios, también lo harías. Quizá uno dice, tener la fe de Dios, qué gran nivel, Y volvemos a algo que ya hablamos. Los tamaños de fe no se trata de niveles, de altura, de forma, se trata de duración. Tener mucha fe, alguien que le puede decir es una persona de mucha fe, es alguien que se mantiene mucho tiempo usando la fe. Alguien que tratás de una persona de poca fe es alguien que muy pocas veces usa la fe. Entonces, tener la fe de Dios está hablando de que Dios siempre usa la fe, eternamente usa la fe. La fe de Dios es una fe creativa, es una fe creadora, es una fe que obra, que trabaja. Dios no tiene dudas acerca de lo que puede hacer. Y tener la fe de Dios es que vos justamente confíes, que vos estás habilitado a hablar de una manera por tu Padre Celestial, a hablar el idioma que Él habla. Cuando Él te envía a hacer algo, cuando Él quiere que te dediques a algo, cuando Él te hace saber lo que quiere formar y vos te pones en marcha, tenés que comprender que Él te da la autoridad, te habilita, asocia a tu vida la autoridad que Él tiene para que te abras camino. Por eso quiero que me entiendas de esta manera. ¿Qué cosas tengo que consultar a Dios? Tengo que consultarle a Dios los pasos a dar, qué dirección ir, qué tengo que hacer. Pero qué cosas no tengo, y atento a esto, no tengo que consultar, tengo que hacerlo. Lo que tengo que hacer es hablarle a lo que se me presenta como obstáculo a avanzar en la tarea que Dios me encomendó. Como le dijo a Moisés, no me ores, abrí el mar, porque ya te dije que tenés que llegar a Sinaí, a este monte, a adorarme. No me ores, dijo el Señor. ¿Por qué clamas? Dijo a mí. Extiende tu vara al mar y ábrelo. No sé si me entienden esa parte o fue muy profundo. Cuando Dios te asigna a hacer algo, Él te dice y te permite hablarle que se quite todo lo que te quiera retrasar. No son cosas que tenés que preguntarle a Él. ¿Por qué te va a responder? Hablale, solucioná con la fe que te di, solucioná con la asignación que te di. Hablale que se quite. No agigantes el problema, solucionalo con mi palabra.
practicá lo que te dije y se va a solucionar. No me preguntes qué hacer. Ya te di la instrucción para hacerlo. Entonces, ¿qué cosa le pido a Dios? ¿Qué cosa tengo que clamar a Él? Lo que vos no sabés que Él te haya asignado. Lo que Él no te haya dicho todavía. Lo que no te haya revelado hacer en ese tiempo. Son cosas que se consultan, se oran. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué me dedico? ¿Cómo emprendo esto? Ahora, cuando baja la palabra y empezás a andar en ella y se presentan cosas, el cielo dice, no me pregunté, ya te dimos la orden, ya te habilité, ya te dije hace esto, ya te dije anda para allá. Y se presenta algo, ordená que se quite. Comportate con lo que ya te fui enseñando. Comportate con valentía, comportate con denuedo, comportate con hombría, en el caso de los varones. Comportate con autoridad. Mantenete en la dirección que te dije. No retroceda, no permite que te frene. Dale la orden que se quite. Avanzá. Enfrentalo con mi palabra. Son respuestas que Dios te dice, son cosas que ya te dijo que tenés que hacer. El lenguaje revela que atesoraste lo que ya te dijo. Si el Señor te dice, este es un tiempo donde te voy a formar en el propósito, te voy a formar en el llamado, es un tiempo que te quiero formar. Y vos decís, lo creo, te comprometés y empezás. Cuando se te presenten dificultades para llegar a la reunión, para llegar al discipulado, para acompañar a tu pastor a un lado, vos decís, ¿qué hago, Dios? Dice, resolvelo. ¿Qué te dije yo que quiero hacer con vos? Y formarme y resolver este impedimento. Hablarle a la situación. Usar la autoridad de mi palabra. Ordená. Yo sé que estos términos, yo he visto en internet que lo contradicen tanto, pero por eso también hay gente que se queda estancada en tantas cosas. Tenemos que hablar en su nombre, decir, te ordeno en el nombre de Jesús que se quite. Tenés que aprender a usar esa autoridad, ese lenguaje. Si estás en el trabajo y tenés un jefe que no tiene flexibilidad de horarios, vos decís, pero a mí Dios me dijo que me va a formar y este jefe no deja a nadie, nunca le da. Como tenés que decir, bueno, no sé, lo haré en otro momento, o no se va a poder, Dios lo va a entender. Eso es justamente estancarte. Eso es justamente mirar todo desde un lugar de la incredulidad. Ves a un enano parecido gigante, pero emplear la autoridad es decirle, en el nombre de Jesús yo ordeno que este jefe que es inflexible, conmigo va a ser flexible. Y vos te movés. Él en lo natural puede ser tu autoridad, pero vos en lo espiritual sos más que Él. Y en lo espiritual das la orden. Así como Él te da una orden natural de ir a hacer algo, vos en lo espiritual le das una orden al Espíritu en Él. Entonces cuando vos vas a tener flexibilidad y vas a descubrir, tengo autoridad. Pero la autoridad que Cristo te da no es para andar haciendo show y espectáculo. La autoridad que Cristo te da es para limpiar tu camino. Es justamente para decir, esto está oponiéndose a lo que Dios quiere y ordenar que salga. Para eso es la autoridad, para allanar el camino, para limpiar el camino, para ordenar todo, para que no te detengas y sigas avanzando. Entonces cuando vos lo ves desde la fe, vos decís, es posible eso. Hablarle al espíritu de la persona.
Es posible hablar al Espíritu que domina sus pensamientos. Y ahí descubrís la diferencia entre el impío y entre el creyente. A todo lo demás no le dará, pero a vos te lo va a dar. Pero tenés que aprender a ordenar. Ahora, si vos decís, Señor, ¿qué hago? Me dijiste que me prepare, pero este tipo no me deja salir. Hace algo. Y siempre queremos quitarnos la responsabilidad que tenemos en la fe. Y hace algo, Dios, si querés. Hace algo. Hacelo vos, a ver, para que solucioname el problema. Yo quiero que aprendamos a emplear el lenguaje que nos dio. Y el lenguaje que nos dio nos soluciona los problemas. Lo predicamos el domingo. El mensajero fiel te saca de los problemas. Si vos sos fiel en el mensaje, te va a sacar de los problemas. ¿Se entiende? No es alguien que está independizado de Dios. No es que uno dice, no oren más a Dios. No, no. Ya te expliqué en qué momentos orar y pedir y clamar y consultar. Pero el momento de actuar, cuando Él ya te dio la palabra. Cuando Él ya te dio la dirección, actúa. Usa esa palabra. Decía, a mí Dios me habló acerca de esto que tengo que hacer. De construir. Y voy acá y no quieren venderme. Y voy allá y no quieren hacer esto. Y no consigo albañil, no consigo plomero. Y vos decís, oposición, montañas, árboles. A mí Dios me dijo que tengo que hacerlo. Así que yo no agarro el dinero y digo, bueno, lo guardo para cuando lo consigo. Eso es ver el problema del lado de la incredulidad. Porque cuando vos vayas a buscar y supuestamente ahora esté la mano de obra, vas a buscar la plata y la plata no va a estar. Y siempre vas a estar en una balanza que no te va a dar. Y cuando tengas la plata no va a haber mano de obra. Y cuando haya mano de obra no va a estar la plata. Porque actúas en incredulidad. Pero cuando actúas en fe, vos decís, a mí no me detiene ni el corralón, no me detiene estos empleados flojos. Yo ordeno en el nombre de Jesús que el corralón me da los materiales y que el empleado me viene. Y cuando vos actuás y das la orden, porque vos estás actuando en base a la habilitación que Dios del trono te dio, vas a ver que el corralón te da y el empleado te viene. Y se ordena todo para que la obra avance. Pero nunca, ¿por qué ceden a los árboles y montañas? ¿Por qué el árbol y la montaña les pone un freno y le dice hasta acá y ustedes dicen que sí? Cuando Jesús dijo, ordénale que se quite, se tiene que quitar. Extiende la vara y abre el mar, y se abrió. Cuando Dios da una dirección, sabemos que se presentarán obstáculos, porque es parte del adiestramiento en la fe, siempre. Y yo también tengo que entonces aprender siempre a hablar con orden de la fe. ¿Cuánto va a tardar, pastor, en solucionarse? Descubrirlo vos. Bíblicamente no te dice, tardará 3 días, no. Bíblicamente te dice lo que tenés que hacer. Descubrí vos cuánto tiempo. Pero te aseguro que se soluciona, se soluciona. Dios te dice, emprende el ministerio y no te quieren habilitar el local. Y ahí le hablo a algunos que están mirando. No te habilitan el local, no te quieren hacer firmar el contrato. De repente te dijeron este dinero y de repente te aumentan. Vos decís, me quiere estafar. Yo decía, pero a mí Dios me dijo que abra. A mí Dios me dijo que emplee el ministerio. Y hablale a la oposición que estás viendo. Y ordenale según lo que Dios te dijo. Y le decía, a mí Dios me ordenó iniciar el ministerio, abrir este local. Así que yo ordeno que el contrato que se me da es el que en primera instancia aclaramos y organizamos que se iba a dar. Yo ordeno al espíritu de esta gente que se sujeta a lo que Dios me dijo. Y va a pasar. Se va a solucionar. Creo que el rema de esta noche es: ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara y abre el mar. Dios no está diciendo que no ores más. Hay cosas que vas a consultarle.
Hay cosas que Él te va a dar nuevas instrucciones y vas a tener que hablar y preguntar. Pero las que hoy vos ves problemas, te está diciendo, ordenale con lo que ya te dije. Andá en la dirección, no busques. Algunos dicen, lo voy a abrazar. Voy a girar, voy a extender el viaje más largo, y eso es incredulidad. Como el que Dios te dijo, te habilito a casarte, o decir gloria a Dios, y de repente te presentan obstáculos, y lo dejamos para el año que viene. Lo dejamos para 2 años más. ¿Vos estás queriendo abrazar la montaña? Hablar de la montaña. Que se quite. ¿Para qué querés abrazar? ¿Por qué querés extender 2 años, 1 año? Dios te dijo, este año es este año. ¿Por qué causa? ¿No será que dentro de 2 años que estás posponiendo pases por algo que Dios no quería que pase? Que pasa algo en la relación que no tendría que haber pasado. Si Dios te dice este año es este año. Lo que se presente en oposición ordena que se quite. No abraces la montaña posponiendo el tiempo, porque no estás yendo en dirección de la fe, de la incredulidad. ¿Cuántos problemas se pueden haber solucionado? Y algunos dicen, y Dios me guarda silencio en lo que le estoy pidiendo. ¿No será que ya te dio la palabra y no estás ordenando que los problemas que se presentaron se quiten? Muchos se refugian en, ya le pregunté a Dios y Dios no me responde, y en eso esconden su incredulidad. En eso esconden sus dudas, sus miedos a fracasar, a pasar vergüenza. Pero Dios siempre te va a mandar por un camino donde tengas que emplear la fe y la autoridad de la palabra. Los mando, dijo Jesús a sus discípulos, como oveja en medio de lobos, le dijo. Mirá qué directiva. Los mando como corderito a los lobos, pero le doy autoridad para que echen fuera demonios y para que sanen a los enfermos. ¿Ustedes piensan que los discípulos fueron saltando como Heidi en los caminos? Jesús se la puso difícil, no lleven otra túnica, no lleven monedero. Vayan y sean sostenidos por la generosidad de la gente. Los puso en el desafío y tuvieron que ir y usar la fe. Y los sostuvieron y sanaron, echaron fuera demonios. Pero tuvieron que emplear la fe para echar fuera los problemas y situaciones que se les presentaron. La fe es hermosa, pero se te va a presentar mucho desafío en el camino. Pero cuando vos aprendés y renovás tu mentalidad en usar la autoridad que tiene la fe, vas a descubrir esas virtudes y vas a animarte a enfrentar los problemas y dejar de acobardarte por ellos. Vas a animarte a enfrentar diagnósticos, vas a animarte a enfrentar supuestas oposiciones, vas a animarte a enfrentar de supuestas estancamientos que te quieren poner límite en cosas que tenés que hacer. Te vas a animar a enfrentarlo y te vas a parar descubriendo un espíritu de valentía en la fe como David lo tuvo delante de Goliat y demás enfrentamientos. Un espíritu de valentía. La autoridad te va a llenar. Enfrentarse, dice, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los que hacen fuerza lo arrebatan, los que emplean el denuedo, los que emplean la valentía, los que emplean el atrevimiento a usar la autoridad de la fe, toman como posesión lo que el reino promete. Pero no es siempre decir si Dios quiere y bueno, y Dios ya te reveló su voluntad, te compartió su corazón y sus pensamientos sobre vos en lo que tenés que hacer. Usá la autoridad. Decir lo que se está levantando en oposición se tiene que quitar. Y no te estoy preguntando, te estoy ordenando que te tenés que quitar. No tenés legalidad para detenerme. No tenés legalidad, emplea el lenguaje de la fe. Tenés que hablar y decir, no tenés legalidad para detenerme. Soy un mensajero fiel al mensaje que se me dio. No tenés legalidad para detenerme. Y los problemas se te van a solucionar. ¿Por qué causa? Porque te moví bajo un decreto divino.
y todo decreto que me era contrario fue revocado y clavado en la cruz. Y Jesús dice, expuso su derrota. Los expuso en la cruz a toda oposición derrotada a partir de ese momento para los hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo, pastor, va a tardar? Lo único que te importa, no importa el tiempo que tarda, lo que importa es que a medida que empleas la autoridad, empezás a aflojarle los cimientos a ese problema. Lo empezás a debilitar desde la raíz. Empezás a sacudirlos, empezás a debilitarlos. Y llega el momento donde es quebrado eso. No digas, ¿y cuánto? No importa. Lo importante es que te mantengas hasta que se soluciona. Daniel, 21 días, continuó en la fiel decisión de seguir orando y ayunando hasta que venga respuesta. Y el ángel le dijo algo extraordinario. Desde el primer día fuiste oído, y el primer día fui enviado. Me detuvieron. Pero vino Miguel y me ayudó contra los principados de Grecia y de Persia. Y yo he venido a ti para decirte la siguiente instrucción, siguiente mensaje. ¿Cuál fue la fuerza que logró vencer esa resistencia que presentó las tinieblas? La insistencia de Daniel. La autoridad que él empleó en la oración. A él le tardó 21 días, pero dice que del primer momento ya estaba concedido. Yo te quiero decir que cuando vos te movés en fe, según Hebreos 11:6, agradás a Dios, y Dios dice, yo galardono. ¿Galardono a quién? Al que me busca y cree que existo. ¿Qué es un galardón? Es una recompensa. Cuando vos empleás la fe, orás a Dios en fe, decidís actuar en fe, Dios tiene recompensa. Tiene una decisión de concederte lo que estás usando en la fe. La oposición va a querer presentarse, pero la fuerza para quebrar es que te mantengas en esa autoridad, es decir, Dios me lo da y esto se mueve. Y así te vas a levantar como un creyente verdaderamente que sabe hacer guerra. Un creyente que está determinado a poseer lo que se le asigna a su fe. Que está decidido a poseer las conquistas asignadas a su vida. Que está decidido el tiempo que tarde, pero va a enfrentarlo con la autoridad de la fe. Tenemos que aprender a dejar de ser pasivos. Estar en una condición pasiva de me quedo y si Dios quiere. Eso no es fe, eso es incredulidad. Y de esta noche el Señor exhorta a través de mi vida a tu fe, diciendo, porque clamas, extiende tu vara y abre el mar. ¿Por qué te pones en una posición de derrotado, de frenado, de estancado? Ponete de pie y ponete en la posición que te di con la palabra, una persona de autoridad. Jeremías, puse mis palabras en tu boca y te di autoridad sobre reinos y naciones para que arranques, derribes, destruyas y también edifiques y levantes, porque vas a ir donde te envíe y vas a hablar lo que te mando a hablar. Puse mis palabras en tu boca, te habilité a usar mi lenguaje para que soluciones lo que se te levante. Y cuando él dijo, me cansé, siempre que hablo en su nombre, tengo problemas. Dios dice que lo sedujo con un fuego hasta su hueso. Y Jeremías dijo, prometí no hablar más en su nombre, pero su fuego sobre mí me cautivó, me sedujo, me venció. El problema no es los problemas que él tenía por hablar la palabra de Dios. Eran problemas que querían llenarlo de duda y de queja. O como él escribió el libro, lamentos. Pero cuando vino el fuego, el amor de Dios sobre él, él entendió que si seguía hablando, los problemas se solucionaban.
Y sé que a veces estamos como Él, hartos, porque queremos hacer el bien de Dios. Y a veces alrededor nuestro hay gente tan incrédula que nos generan problemas. Le molesta la fe, se ofenden por la fe, no quieren apoyar la fe. Y uno tiende a querer abandonar y el amor de Dios sobre uno. Porque dice, Dios se agrada del que usa la fe. Dios tiene contentamiento con el que usa la fe. Dios ama al que usa la fe. Y viene el amor de Dios como una fuerza, diciendo, solucioná, seguí hablando, solucioná los problemas. Usa el lenguaje que te di, son mis palabras en tu boca, son mis palabras en tu boca. Es tu boca, pero son mis palabras, que no son vacías, sino están llenas de poder. Y la tierra me responde a mí, y la creación me responde a mí como creador. Pero es tu boca, pero son mis palabras, pero son tu boca. Son mis palabras, son tu boca, es tu boca, pero son mis palabras. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. Lo voy a leer en la traducción La Pasión. Usted me puede leer en la traducción que tenga, siempre sea Biblia cristiana, y siempre lo digo, por si algún mormón o algún testigo de Jehová vino hoy, lo convertimos. Dice, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13 dice, tenemos el mismo espíritu de fe que se describe en las Escrituras cuando dice, primero creí, luego hablé con fe. Entonces nosotros también primero creemos y luego hablamos con fe. Esa parte de primero creemos tiene que ver con el que te enseñan o aprendes a hablar fe. Para poder emplear el lenguaje de la fe, primero tenés que aprender a cómo hablarlo, y eso es como la etapa del niño. Dice que el niño más o menos hasta los 3, de 1 año a 3 años, es la etapa donde aprende a desarrollar el habla. Y médicamente está comprobado que el niño necesita, y atentos a esto porque es un principio espiritual, el niño necesita estar expuestos a los sonidos del lenguaje para aprender a absorberlo en su mente, y su mente le enseña a hablarlo, a reproducirlo. Por eso cada persona que nace en diferentes países, regiones, es inevitable que va a hablar lo que oye en esos lugares. Porque en esa etapa dice que la capacidad mental del niño se abre, se agudiza tanto para enseñarle a hablar. Entonces el niño es expuesto a los sonidos, a las palabras, a cómo la hablan, al tono de voz que la usa. Entonces él lo que hace es, por la capacidad mental, de imitar ese lenguaje. Y él empieza después a saber qué significa, qué quiere decir esto o lo otro. Pero el niño ese necesita ser expuesto. ¿Qué necesita? Ser expuesto a un ambiente, oír y aprender. Dice que si el niño es privado de estas cosas, les puede producir un retraso en el habla. Él necesita estar expuesto a ambientes para aprender a hablar. Y así es la fe. Para aprender a hablar fe, tenés que estar expuesto con gente que lo habla. Por eso, como para un niño es tan importante estar en un seno tan íntimo que hable, y que hable bien, porque algunos encima hablan mal como los que los criaron, se comen las heces, bueno, todo eso. Si estás en un lugar bien, íntimo, sano, el niño va a hablar así exactamente. En la fe es exactamente lo mismo. Para hablarla necesita estar rodeado en un ambiente de gente que lo hable. Y no es como el niño natural que no le queda otra que criarse donde está porque no se puede escapar. No es como la película Bebé Suelto que se escapa. Pero espiritualmente, vos en el espíritu puedes ser un niño, pero de edad sos una persona que razona. No sé si me entendés. Tiene que coordinar tu edad para ayudar a tu espíritu a crecer. Entonces vos que razonás, tenés que darte cuenta que hay ambientes que no te van a proveer
la enseñanza de hablar un lenguaje de fe, y vos tenés que decidir no tenerlo más. Porque tu razonamiento te hace entender que para que tu espíritu crezca, tenés que dar un ambiente propicio para que crezca. No es muy difícil de entender. Si al nene no le da de comer, no va a crecer. Si al nene no les pones a lugares que hablen, no va a saber hablar. Si al nene no lo dejas que aprenda y se mueva, no va a saber caminar. Si vos querés que tu espíritu crezca, ponete ambientes que te ayuden a crecer, con gente que te ayude a crecer. No es muy difícil. Naturalmente el niño que carece de eso se lo diagnostica con enfermedades. Él no tuvo la culpa, posiblemente los responsables que ignoraron. Pero espiritualmente vos y yo somos sumamente responsables de que crezcamos o no espiritualmente, por los lugares que abrazamos y nos gusta estar. Por eso hablar fe se aprende exponiéndote a ambientes con gente que lo habla. Entonces vos te empezás a acostumbrar a emplear ese lenguaje. Te acostumbrás a que tu primera respuesta sea fe, a que tu respuesta a un problema sea fe, que tu respuesta a un desafío sea fe, a un diagnóstico sea fe, a un proyecto sea fe, a un problema sea fe, a una enfermedad sea fe, a una crisis sea fe. Vos no buscás los problemas que vengan, se supone. O eso se llama problemático, sino. Pero sí tenés que atreverte a enfrentarlos cuando vienen. Por eso el apóstol Pablo es el que emplea ese lenguaje, trae a memoria un salmo. Y dice, como el salmista escribió esto, que él primero creyó y habló, yo tengo el mismo espíritu, creo y por eso lo hablo. Mi lenguaje de fe. Derribado pero no destruido, perseguido pero no desamparado, es un lenguaje de fe que Pablo emplea. Pero con problemas, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, un lenguaje de fe. Cristo te suministra su amor para que sigas con el deseo firme de cumplir su obra. Te suministra un bautismo, un nivel de su amor más grande para que tengas fuerzas para seguir y querer cumplir su obra. Él te lo puede suministrar, te carga el tanque, pero que tiene que avanzar sos vos, decidir, creerle. ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo aprendo el lenguaje de fe? Por medio de las enseñanzas y las personas que te rodean. Pero la mejor manera de hacerlo tuyo es llevarlo a la práctica. Vos lo aprendés con las enseñanzas y la gente que te rodea. Pero la mejor manera de poseerlo, se vuelva parte de tu vida, es llevarlo a la práctica. Y termino con esto. Ten en cuenta que el lenguaje de fe tiene su propia realidad. Es única y extraordinaria la realidad que el lenguaje de fe tiene. Por lo tanto, tendrás y tendré el desafío de, al hablar su lenguaje, también vivir de acuerdo a él. Pues no se trata solamente de hacer declaraciones poderosas, se trata de dar pasos igualmente poderosos. El lenguaje, esto sí quiero que lo anoten, son dos renglones. El lenguaje te asocia a cultura, mentalidad, comportamientos y carácter. El lenguaje te asocia a cultura, mentalidad,
comportamientos y carácter. Y escriban esto debajo. Por eso el lenguaje de la fe te asocia a vivir de acuerdo a su origen. Por eso el lenguaje de la fe te asocia a vivir de acuerdo a su origen. ¿Y cuál es el origen de la fe? El mensaje de Dios. Cuando vos aprendiste a hablar este idioma que tenemos en Argentina, te asoció, y a mí también, a una cultura, a una mentalidad, a un comportamiento y un carácter. Porque el lenguaje emplea esas clases de cosas que tenemos dentro, o nos transmite de esa manera. Por eso la fe en su lenguaje tiene lo mismo, y te asocia a la mentalidad, al comportamiento, a la cultura, al carácter del reino de Dios, y te hace vivir de acuerdo a Él. Porque la legalidad del lenguaje de fe es tu comportamiento. Vos podés decretar muchas cosas, pero tus pasos de acuerdo a ese decreto legaliza esas palabras. A vos una escribanía te puede poner el sello y legalizarte algo, pero eso no va a existir hasta que vos no vengas y pongas mano a la obra. Te pueden legalizar una construcción, pero eso no va a existir si no la construís. Vos podés tener la autorización, pero si no lo trabajás, no va a existir. Dios te autoriza en el lenguaje de la fe a usar sus palabras con los montes, con los árboles, montañas, dificultades que se presentan, pero no va a pasar hasta que no trabajes eso, hasta que no lo hables, hasta que no actúes. Entonces, hablar fe, que es uno de los hábitos básicos del desarrollo de un bebé a niño, de alguien que nace a que pasa a ser niño, el hablar fe es un comportamiento básico de alguien que ha nacido de nuevo. Se lo inculca, que es un nuevo lenguaje. Cuando la Biblia dice, y estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, y dice, y hablarán otras lenguas. Algunos lo asocian al don de lenguas, que está correcto. Otra traducción dice, y hablarán idiomas sin haberlos aprendido, haciendo referencia a lenguajes de otros países. Pero también es hablar fe. La fe es el idioma del reino de Dios. Y eso es tan particular, porque es el idioma del reino que se puede hablar en cualquiera de los idiomas de la tierra. En la tierra, el día que quisieron ser tan grandes como Dios, fueron confundidos. Y se creó la diversidad de lenguajes. Se llaman los lenguajes madres, que dieron nacimiento a los lenguajes que hoy se conocen. Pero cuando el Señor Jesús nos envió su Espíritu, se volvió a hablar un mismo idioma, y es el de la fe. Y ahora un italiano, un japonés, los latinoamericanos que hablamos español, castellano, los americanos, los ingleses y todos los países en sus idiomas que sean creyentes, hablan fe. Y si hablan fe, aunque los idiomas siguen repartidos, el idioma del reino es uno, y es fe. Cuando alguien de cualquier país habla fe, lo que va a aparecer en manifiesto es el reino único de Dios. Y ahí es donde se muestra la unidad que tenemos. No el dialecto natural, no el tipo de manera de vestirse y esas cosas que nos diferencian. Lo que nos hacen unidos es
la fe, que hace que vos o yo o de otro país que la hable, el mismo reino de Dios que en Argentina se manifieste en otro país por el mismo idioma. Y un joven de Argentina tenga las victorias en la fe que puede tener un joven en cualquier otro país. Es el lenguaje de la fe. Dios le agrada y le da galardón, recompensa al que lo busca, al que le cree, al que actúa. Por eso Dios te bendiga a todo el que está viendo la enseñanza. Oro que así como un niño aprende a hablar el idioma por el lugar donde se encuentra, oro que aprendas a buscar un seno íntimo que hable en fe para que aprendas su lenguaje. Y cuando lo aprendas, seas uno que lo use y que aprenda a ordenarle a toda resistencia, oposición y dificultad que se presente en tu camino, en la dirección que Dios te haya dicho que tenés que moverte, aprendas a decirle que se quite y que se mueva de ese lugar. Que aprendas de Moisés a extender la vara y a abrir el mar rojo. Que cuando Dios te dice quiero que avances hasta tal lugar, sepas que nada debe detenerte hasta llegar ahí. Y Dios, cuando llegues a ese lugar, te dará una nueva instrucción y lo consultarás qué pasos dar. Pero mientras Dios te haya marcado un lugar y todavía no llegaste, tenés que emplear la autoridad de la fe y ordenarle a todo que intente frenarte que se mueva, que se quite y te abra paso. Y oro que actúes en esa fe. Y todo lo que hasta ahora pensás que no tiene solución, lo soluciones por las palabras que Dios te dio. Y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y poderes espirituales te abran paso por causa de su nombre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.